Muy bien, chicos de quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a desarrollar la segunda parte de triángulos, ¿no? Como ustedes pueden ver, triángulos 2. ¿Cuál es nuestra competencia que vamos a desarrollar? Resolver problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad, modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones, y el propósito es reconocer y aplicar los casos de congruencia en la resolución de problemas. Ojo, reconocer y aplicar casos de congruencia. ¿Está bien? ¿Y qué casos de congruencia tenemos? ¿Alguien recuerda qué casos de congruencia tenemos? Tenemos los tres, unos tres. ¿Alguien recuerda? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué más? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Y Lado, ángulo, lado. lado, ángulo, lado. Correcto. Profesora, ¿así de la nada aparecen esos lados? No, yo tengo que reconocer primeramente, ¿no? A veces realizando algunos artificios o agregando algunos ángulos o algunas líneas o segmentos también, ¿no? Para poder establecer qué triángulos serán congruentes. Pueden ser congruentes triángulos separados, ¿no? Dos triángulos, o que se encuentren en la misma figura, pero que sean triángulos, ¿no? Entonces, en este caso, mira, vamos a ver con respecto a la congruencia de triángulos, donde al menos, ¿no? Van a ser congruentes si los 6 elementos del primero tienen alguna relación de congruencia con los 6 elementos del segundo. ¿Quiénes son esos 6 elementos? Los 3 lados y los 3 ángulos. ¿Está bien? Basta que 3 de ellos se cumplan, entonces yo puedo decir esos triángulos son congruentes. Basta 3 de ellos. ¿Y quiénes son? Mira, quiero que observes. Tengo aquí 2 triángulos cualesquiera. ¿Ya? No me dan ninguna medida, no me dan nada del ángulo. Pero sí me dice que ese triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. También es congruente, tienen alguna relación sus medidas. ¿Quiénes? Sus ángulos y sus lados. ¿Está bien? ¿Qué más? Las condiciones de congruencia tenemos el lado, ángulo, lado, que viene a ser el famoso LAL. ¿Ya? ¿Quién? El famoso LAL, que viene a ser lado, ángulo, lado. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo el triángulo ABC, mira, quiero que observes. Tengo aquí un lado amarillito, ángulo, beta, y lado que viene a ser el puntito negro. Y ese triángulo podrá ser congruente con otro cuando tienen esos mismos seños, esas mismas señales, ese mismo lado de amarillito, ese mismo ángulo y ese mismo lado de puntito negro, ¿no? Entonces, para que se dé la condición de lado, ángulo, lado, debe estar entre dos lados congruentes un ángulo en común, que viene a ser beta. Entonces, de estos dos podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNQ. Nada más, esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Cuando es ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Como ángulo, lado, ángulo. Ala, el famoso ala. En este caso, ¿ya? Vas a tener dos ángulos congruentes y el lado común entre ellos debe ser también congruente, común. ¿Está bien? Entonces, mire, quiero que observes estos dos triangulitos y tenemos, mira, ángulo, lado, ángulo. Beta, amarillo, phi. Y en el otro triángulo también tenemos beta, amarillo, phi. Por tal motivo, el triángulo ABC es congruente al triángulo MPQ. Listo. ¿Está bien? Ojo, profesora, puede ser ángulo, ángulo y este lado de aquí al frente, pero con el ángulo B, no. Recuerda que aquí van a ser congruentes si tienes dos ángulos y el lado en común a dichos ángulos son congruentes. ¿Ya? Por eso, lado en común. Beta tiene en común o está pisando a este ladito que viene a ser de amarillo. Y el phi igual modo, tienen en común. ¿Está bien? Y el tercer, ¿no? La tercera condición es lado, lado y lado. Cuando la medida de los tres lados vienen a ser congruentes. Bien puede ser por medidas, por letras, por símbolos o por seños, ¿no? Que puede ser triangulito, ¿no? Ondas, puntitos, rectangulitos.
En este caso yo tengo el triángulo ABC y el triángulo MPQ, donde los lados tienen las medidas de MNP y aquí también. ¿Qué podemos decir? Que el lado AB es congruente al lado MP. El lado BC es congruente al lado PQ y el lado AC es congruente al lado MQ. Por tal motivo, el triángulo ABC es congruente al triángulo MPQ. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que recordar para la resolución de los problemas. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Sí, mis. Sí, Miss. Ya. Ahora viene la aplicación. A ver qué tal nos va con los problemitas. ¿Está bien? A ver, el problemita número 1, por favor, lea Perla. En el exterior de un triángulo ABC se toma el punto N relativo al lado AC. Si la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo CAN y la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo ACN, AN es igual a 10, AB es igual a 3x menos 5 y BC es igual a 2x más 6, ASN. Muy bien. Uy, ahí estaba el escándalo de los cachorritos, ¿no? Bueno, eso es algo normal, ¿no? Bien, aquí tenemos un texto en donde nosotros tenemos que graficar y vamos a colocar, mira, la medida de ángulos iguales, me dice quién es, BAC y CAN, también ACB con el ACN y las medidas de los lados, AN es 10, AB viene a ser 3x menos 5 y BC viene a ser 2x más 6 y me pide la medida de un lado que viene a ser CN. Bien, entonces miren, vamos con la solución. Aquí tenemos el triángulo ABC, ¿ya? Ahora, en el exterior, dice, se toma un punto N. Bien, ese punto N lo voy a considerar por este lado exterior, pero cercano, ¿no? Relativo al lado AC, ahí está. Exterior relativo al lado C, aquí está. Luego dice, la medida del ángulo BAC, ahí está, BAC, está de amarillo, es igual a la medida del ángulo CAN, ¿no? Entonces aquí también debe ser beta. ¿Qué más? La medida del ángulo ACB, ahí está, de verdecito, que lo represento con tita, va a ser igual a la medida del ángulo ACN, ahí está de verdecito que también debe ser tita. ¿Está bien? Y está formando como un rombo, ¿verdad? O dos triángulos. A ver, en este lado dice AN es igual a 10. ¿Y dónde está AN? Aquí. Entonces colocamos 10. AB es 3x menos 5. AB aquí, 3x menos 5. BC, 2x más 6. Ahí está, BC, 2x más 6. Y me piden la medida de CN. Colocamos una Y. X ya no, porque los otros están en función de X. Entonces colocamos otra letrita, en este caso Y. Bien, ¿podrá decirme que ya podemos establecer una congruencia de triángulos aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede levantar la manito? Sí, Miss. Levante la manito a ver para ceder la palabra. Nadie levanta la mano. Levante la manito. A ver, Leslie, dígame. Sería primero hallar el valor de x igualando 3x menos 5 igual a 10. Y luego reemplazar x en 2x más 6 igual a y. Muy bien. ¿Por qué, Leslie, igualas el 3x menos 5 igual a 10? ¿Por qué? Porque sus ángulos son iguales. ¿Qué ángulos? Beta y beta del ángulo ABC y el ángulo ANC. Muy bien. Pero primero, es correcto lo que me dice Leslie, está muy bien. Pero primero tenemos que reconocer qué criterio, qué condición de congruencia. Si observamos dos triángulos congruentes que viene a ser ABC y el ANC, vemos, mira, ángulo beta, ángulo tita y este lado en común que viene a ser AC. Y ahora observamos en el triángulo ANC, vemos beta y tita y este en común, este lado AC. Entonces, mira, ahí está, de amarillito.
Podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo ANC. ¿Está bien? Listo, si son congruentes, entonces a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. ¿Está bien? Aquí observamos, la condición viene a ser ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Y observamos que a tita, ¿ya? En el primer triángulo, en el triángulo ABC, a tita se lo pone 3x menos 5. Y en el otro triángulo, ANC, a tita, ¿quién se lo pone? 10. Por tal motivo, planteo mi ecuación que es 3x menos 5 igual a 10. Desarrollamos, ¿no? Este menos 5 va a pasar al otro lado a sumar, quedando que 3x es igual a 15. Y ese 3 pasa a dividir, dándome el valor de x igual a 5. ¿Está bien? Ese es el valor de x. Pero yo no quiero x, yo quiero Cn. Y Cn es y. Y me queda que la otra medida, ¿no? En el triángulo ABC, el que se opone a beta viene a ser 2x más 6. Y en el triángulo ANC, el que se opone a beta viene a ser y. Entonces 2x más 6 debe ser igual a 10. Como ya tengo el valor de x, reemplazamos aquí. Será 2 por 5 más 6, que viene a ser 11. ¿No? Perdón. 2 por 5 más 6 viene a ser 16. Y ese viene a ser el valor de y. Y esa y es la medida de NC o de CN, ¿no? Y eso es lo que me pedían calcular o hallar, ¿no? Y esa viene a ser mi respuesta. ¿Quedó claro ahí, jóvenes? Sí. Sí, quedó claro. Ahora vamos a ver el siguiente, ¿ah? A ver, por acá. Bien, ahora tenemos el ejercicio número 2. El número 2, por favor, me ayuda en la lectura. A ver, César. En la figura del triángulo ABC es equilátero de AEBF, calcule X. Muy bien. Cuando un triángulo es equilátero, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que saber? Que sus lados son iguales. Muy, ya, sus lados son iguales. ¿Y qué más? La medida de sus ángulos también son iguales. ¿Y iguales a cuánto? 60. ¿Cuánto? 60. 60. Los tres deben sumar 180, pero como son iguales, cada uno mide 60 grados. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar pues por aquí. A ver, vamos a usar el color negrito. Ya está. Quiere decir que todo este ángulo viene a ser 60 grados. Todo este angulito viene a ser 60 grados. ¿Ya? Y todo este angulito C también es 60 grados. ¿Ya? Y también la medida de los tres lados, AB, BC y AC, también deben ser iguales. ¿No? Como todavía no tengo ninguna medida, lo voy a dejar, pero ya lo tengo en claro, lo tengo en mi mente. Además me dice que el lado AE, ¿dónde está AE? Aquí, vamos a colocarle así, puntito. Este AE es igual a BF. ¿Dónde está BF? Aquí. Son iguales. Profesora, si son iguales, está bien que usted ha colocado ahí la misma seña, ¿correcto? También podemos colocar letrita, profesora. Ah, claro que sí. ¿Qué tal si aquí lo colocamos un M? ¿Ya? AE, M. Y BF también M. ¿Ya? ¿Está bien? Y profesora, ¿y qué tal si en EB lo pone una letrita también? ¿Qué letra lo ponemos, jóvenes? A ver, ¿qué letra es? Cualquiera. Si AE es M, ya, que sea A. Ya, quiero que me diga, todo este lado AB, ¿cuánto mide entonces? M más A. M más A o A más N. ¿No? M más A o A más N. Como es equilátero, si este lado mide A más M,
Aquí también en BC debe medir A más M. Y AC también debe medir A más M. ¿Está bien? Dime, si aquí BC es A más M y ya tengo M, ¿qué medida será CF? ¿Cómo? A. Correcto. Ah, claro, si ya tengo M, para que todo sea A más M. Muy bien. Buen paso, buen camino. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos los tres lados iguales, equiláteros. Yo quiero hallar el valor de este X. Profesora, a ver, ¿qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tal si aquí en este angulito, en A, en esta parte, colocamos un alfa? ¿Ya? Y este alfa se opone a M. ¿Bien? Y mira, tengo este triángulo AM, mira, tengo este triángulo A más M, tengo el ángulo 60 y tengo esta medida M. ¿Está bien? De nuevo, mira, tengo A más M, 60 grados y M. ¿Habrá algún otro triángulo que tenga esa medida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? El triángulo AFC. AFC me dice. Ya, a ver. Yo dije A más M, 60 grados y M. ¿Ya? A ver, AFC. Ya tendría un 60 por aquí. Tengo un A. Y tengo un A menos M. Pero creo que es mejor este AFC con el BCE. ¿No? BCE. A ver, vamos a ver. Triángulo. ¿Ya? BEC. O mejor, CBE. CBE. ¿Ya? Sigue el camino. CB, M más A o A más M. B, 60 grados y BE, A. A ver aquí. Mira, CAF. CAF. A ver, es congruente con el triángulo CAF. Bien, CAF. A ver, profesora, si es CA, es A más M, correcto. Profesora, necesitamos ahí un 60 y de ahí un A. No se cumple, profesor, es al revés. AC, debe ser ACF. Ahí sí, mira. A más M, aquí es 60 grados y aquí es la medida de A. Entonces vamos a corregir aquí en la anotación para seguir el camino. ¿Bien? Para seguir el camino debe ser ACF. ACF. Ya está. Ahora sí son congruentes. Son congruentes este triangulito con este triangulito. ¿Está bien? A ver, ¿qué medida puedo sacar de ahí? A ver, borramos el de acá. ¿Ya? ¿Qué medida podemos sacar ahí, jóvenes? A ver, ¿qué me dice? Leslie, Miguel. A ver, ¿qué podemos notar? En el triángulo AFB hay un triángulo rectángulo notable. Triángulo, rectángulo notable, no necesariamente, ¿ah?
No necesariamente. A ver, ¿qué podemos decir, profesora? A ver, ¿cuál es el ángulo en A más M? ¿Quién se lo pone? F. Aquí, ¿quién es el ángulo que se lo pone a más M? El E. Quiere decir que estos dos ángulos son iguales. ¿Está bien? A ver, mira. Mira, observa. Acá es 60. Al ángulo A hay que ponerle pues un alfa. Se le pone alfa. ¿Está bien? Ahora aquí, a la, ¿quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Alfa. Quiere decir que aquí también es alfa. ¿Está bien? Este es 60. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos en el otro lado, profesora. A más B se lo pone, hay que colocarle, profesora, beta. Ya está. Ahora en este triángulo, A más B, A más M, perdón, ¿quién se lo pone? Se lo pone aquí, Ah, que viene a ah, ser beta. ¿Ya? Bien, yo quiero el valor de X. Creo que ya estoy cerca, el valor de X. Mira, tengo alfa por aquí. Tengo alfa esta partecita, solamente esta partecita porque todo es z menos alfa. Bien. Tengo beta aquí también. Y yo quiero la medida de X. A ver, ¿quién me dice? ¿Puedo hacer alguna relación? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Profesora, colocamos otro valor, otro angulito. Ya, puedes colocar otro angulito. ¿Te acuerdas que en el problema anterior, cuando eran triángulos rectángulos, representábamos, si no teníamos la medida de los otros dos ángulos agudos y uno de ellos era 90, colocábamos alfa más beta, ¿no? Alfa más beta que sea 90. ¿Qué tal si aquí colocamos un tita? ¿Ya? ¿Qué tal si aquí colocamos un tita? Y yo sé que todo esto es 60 grados porque es un triángulo equilátero. Y podemos decir aquí alfa más tita es 60 grados. Así, 60 grados. Ya, profesora. Ahora vámonos en el otro ángulo. Mira aquí, el ángulo A. Todo esto, ¿cuánto debe medir? Todo este ángulo A, ¿cuánto debe ser su medida? 60. 60. Si ya tengo alfa y yo sé que alfa más tita es 60 grados, ¿cuánto es esta medida? Tita. Tita. Listo, ya está, profesora, ya hemos completado. Se cumple esta condición. Y ahora quiero que observes este triangulito. A ver, aquí hay que colocarle P. Ya vamos a colocarle acá de azulito. P. ¿Ya? Ahora, en este triángulo, APC, ¿ya? En este triángulo APC, sumamos sus ángulos interiores. Alfa más X más tita igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la suma de ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto es la suma? 180. 180, correcto. Pero alfa más tita, ya sabemos cuánto mide. ¿Cuánto es alfa más tita? 60. 60 60. grados. Entonces, 60 grados más X es igual a 180. ¿Cuánto vale X entonces? 120. 120, correcto. El valor de X viene a ser 120 grados. Listo. Entonces, ¿cuál es mi alternativa correcta? Viene a ser la A. Listo. Nada más. Ahora sí, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta? No, miss. ¿No? A ver, vamos para el tercer problemita, ¿ya? Ahí está. A ver, el número 3, por favor, Kichis, lea el número 3.
En la Está. figura ABCD es un cuadrado calcula X. Ajá, calcule. Si es un cuadrado, ¿qué debo recordar en un cuadrado, jóvenes? Cuando es un cuadrado, Los ángulos son 90 grados, lados son iguales. iguales, correcto, muy bien. La medida de sus cuatro ángulos es 90 grados y sus cuatro lados son iguales. Entonces acá me dice ABCD es un cuadrado. No están las letritas y vamos a representar. A ver que aquí sea A, aquí B, C y D. Ahí está. Me piden hallar el valor de X que se encuentra aquí. ¿Ya? Pero mira, quiero que observes, este de aquí es una diagonal. Y si es una diagonal en un cuadrado, ¿qué medida tienen sus ángulos que divide? ¿Qué medida tiene? 45 y 45. ¿No? En un cuadrado, la diagonal también cumple como una bisectriz. Tanto aquí en el ángulo B y también en el ángulo D, 45 y 45. ¿Qué más debemos saber? Aquí, mira, tenemos un trazo, ¿ya? Y este ángulo es de 100 grados. Pero nosotros sabemos que todo esto es 180. Y como ya tengo 100 grados, quiere decir que este angulito es de 80 grados. Ahí está, 80 grados. ¿Qué más debo saber? ¿Qué más hago, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más? Vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos que B y C es paralelo a A y D, entonces, ¿qué tal si trazamos aquí un paralelo? Acá. Ojo, debe ser línea recta. ¿Ya? Paralelo. Si va paralelo, debe ir en forma perpendicular. ¿Está bien? Porque tiene el mismo ángulo. Y quiero que observes también, aquí estoy formando un triángulo pequeñito, pero es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Si es un triángulo rectángulo, ya tengo 90, este mide 80 grados, la medida de este ángulo, ¿cuánto es? 10. 10 grados, correcto. Profesora, hasta ahí todo bien, pero yo quiero el valor de X. Muy bien, ahí está. Yo te mencionaba, ¿qué pasa si yo proyecto? Tengo dos rectas paralelas y una secante. Mírale aquí, proyecto. Esta es una secante, ¿correcto? Donde la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Pero ya tengo 10, pero yo no sé cuánto mide este de aquí, ¿no? Para poder saber la medida del X. Nada más me falta esta medida de este angulito que voy a colocarle con otro color. A ver, verdecito. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál será esa medida, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será esa medida? ¿Se puede saber o no se puede saber? A ver, ¿qué sugerencias me dan? Sheila, ¿alguna sugerencia? Perla, ¿alguna sugerencia? Miguel, ¿alguna sugerencia? Nos faltaría trazar las congruencias, ¿no? Por ahí tendré algún triángulo congruente a otro.
El BAD y el BCD. A ver, B, A, D, B, C, D. Bueno, serían congruentes, pero ¿qué puedo llegar de ellos si son congruentes? ¿Dónde puedo trasladarle ese X? Acá podemos colocar, mira, un punto acá de intersección que sea P. Vamos a colocar en negrito. Aquí, P. Podemos decir, a ver, que el triángulo ABP es congruente al triángulo BPC. APB, ABP, ya, ABP, congruente al triángulo BPC. Tenemos un lado en común, BP, tenemos el ángulo de 45 y tenemos esta medida de aquí que viene a ser este ángulo. Son congruentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la medida de X? A ver, ¿cuál será la medida de X? A ver, ¿alguien me dice? ¿Sale el valor de X? Podemos representar aquí el triángulo A, B, P, congruente al triángulo B, P, C.